Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad Técnica del Norte de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. El día de hoy veremos artículos de la Constitución y sus concordancias referente a la educación. El grupo está conformado por Armas Emilio, Chicaiz Eduardo, Cruz Diego y Fuertes Marlon en la materia de legislación educativa. Primero veremos la sección quinta con referencia a la educación. Artículo 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Junto a este artículo viene ligado algunas concordancias que van de la mano en el Código Civil, Código del Trabajo y Código de la Niñez y Adolescencia que veremos a continuación. En el Código Civil, en el libro 1, encontramos el artículo 108, que nos dice que transcurrido el plazo de 2 meses a petición de los cónyuges, el juez de lo civil les concederá a una audiencia de conciliación en la que de no manifestarse ningún propósito contrario, expresará de consuno y de viva voz su resolución definitiva de dar por disuelto el vínculo matrimonial. En el artículo 268, corresponde de consuno a los padres o al padre o madre sobreviviente el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos. En el artículo 453, en cambio, nos dice que en la tocante a la crianza y educación del pupilo, está obligado el tutor a conformarse con la voluntad de la persona o personas encargadas de ellas, según lo ordenado en el título 11, sin perjuicio de ocurrir al juez cuando lo crea conveniente. En el Código de la Niñez y Adolescencia. En el artículo 39, derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la educación. Este nos dice que el, el niño tiene derecho a ser matriculado en los planteles educativos, a seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias y participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos. El artículo 42. Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. Artículo 55. Aquellos que tengan alguna discapacidad o necesidad especial gozarán de los derechos que sean necesarios para el desarrollo integral de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades y para el disfrute de una vida plena, digna y dotada de la mayor autonomía posible, de modo que puedan participar activamente en la sociedad de acuerdo a su condición. Artículo 84. Jornada de trabajo y educación. Por ningún motivo la jornada de trabajo de los adolescentes podrá exceder de 6 horas diarias durante un periodo máximo de 5 días a la semana. Artículo 91. Trabajo doméstico. Los adolescentes que trabajen en el servicio doméstico tendrán los mismos derechos y garantías que los adolescentes trabajadores en general. Artículo 102. Deberes específicos de los progenitores. Los progenitores tienen el deber general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías de sus hijos e hijas. Codificación del Código de Trabajo. Aquí encontramos 3 artículos. El 135 nos habla de horas de concurrencia a la escuela. Dice que los empleadores que contraten mayores de 15 años y menores de 18 años de edad que no hubieran terminado su instrucción básica están en la obligación de dejarles libres 2 horas diarias de las destinadas al trabajo a fin de que concurran a una escuela. Artículo 136. Límite de la jornada de trabajo y remuneración de los adolescentes. El trabajo de los adolescentes que han cumplido 15 años no podrá exceder de 6 horas diarias y 30 horas semanales y se organizará de manera que no limite el efectivo ejercicio de su derecho a la educación. Artículo 268. Alimentación, albergue, educación del doméstico. Aparte de la remuneración que se fije, es obligación del empleador proporcionar
alimentación y albergue a menos de pacto contrario y además dentro de sus posibilidades y de la delimitación que impone el servicio, propende de la mejor manera posible a su educación. Bueno, antes de continuar con este artículo, haciendo un breve análisis del artículo 26, este nos habla de la educación que debe de tener los niños, ¿no? Pues estos no pueden exceder más de 6 horas en lo que es en la semana de trabajo y 5 días a la semana. Siempre debe de estar en prioridad la educación y el empleador siempre debe velar por esto, además de sus padres o tutores que sean legales de este menor de edad. Artículo 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia. Será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa de calidad y calidez. Pues nos dice que impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz. Estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. A este artículo vienen ligados dos concordancias en lo que está en la educación superior, en la LOEI y el Código de la Niñez y Adolescencia. Ley Orgánica de Educación Superior, artículo 4 y 5. En el artículo 4 nos dice que el derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades en función de los méritos respectivos a fin de acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimientos pertinente y de excelencia. El artículo 5, en cambio, nos habla de los derechos de las y los estudiantes, los cuales son acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos, acceder a una educación superior de calidad y pertinente que permita iniciar una carrera académica o profesional en igualdad de oportunidades, contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior garantizados por la Constitución, participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera, elegir y ser elegido para las representaciones de estudiantes e integrar el cogobierno en el caso de las universidades y escuelas politécnicas. Y por último, ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su función bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa. Ahora hablaremos sobre el Código de la Niñez y la Adolescencia. Título 2. Principios fundamentales en el artículo 6. Igualdad y no discriminación. Todos los niños y niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, opción política, situación económica, etcétera, etcétera. El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación. En el artículo 28 hablaremos sobre la educación. Responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y mucho menos corporativos. Donde nos dice que se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y ingreso sin discriminación alguna y obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende, pues el Estado proveerá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.
En este artículo tenemos dos concordancias que van de la mano con la educación superior, la LOES y el Código de la Niñez y Adolescencia. Ley Orgánica de Educación Superior. Tenemos los artículos 2, 11 y 80. El número 2, lo que es el objeto, nos dice que esta ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, interculturalidad, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y con gratuidad en el ámbito público hasta el tercer nivel. En el artículo 11 dice que es de responsabilidad del Estado los medios y recursos para las instituciones públicas que conformen el sistema de educación superior y brindará las garantías para que las instituciones del sistema cumplan con las siguientes obligaciones, lo que es garantizar el derecho a la educación superior, generar condiciones de independencia para la producción y transmisión del pensamiento y cultura y el conocimiento, facilitar la vinculación con la sociedad a través de mecanismos institucionales o cualquier otro establecido en la normativa pertinente y promover y proporcionar políticas que permitan la integración y promoción de las diversas culturas del país. Artículo 80. Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. Dice que se garantizará la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de los y las estudiantes de acuerdo con los siguientes criterios, como son: para los estudiantes regulares que se matriculen por lo menos el 60% de todas las materias acreditados que permita su malla curricular en cada periodo, ciclo o nivel. Esta gratuidad de educación será también para los y las estudiantes que se inscriban en el nivel preuniversitario, prepolitécnico o su equivalente bajo los parámetros del Sistema Nacional de Admisión. También será responsabilidad académica que se cumpla por los y las estudiantes regulares que aprueben las materias o créditos del periodo, ciclo o nivel en tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas, pues no se cubrirá las segundas ni terceras matrículas, tampoco las consideradas especiales o extraordinarias. El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera de tercer nivel. Se exceptúan los casos de la y los estudiantes que cambien de carrera, cuyas materias puedan ser revalidadas, y la carrera de tercer nivel tecnológico, superior universitario, sucesivas y dentro del mismo campo de conocimiento. Artículo 29. El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Pues este nos dice que las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde a sus principios, creencias y opciones pedagógicas. Bajo este artículo tenemos las concordancias de la Ley de Educación Superior, la LOES, el artículo 2, 6 y 18, y el Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 37. Ley Orgánica de Educación Superior. En el artículo 2 tenemos el objeto que ya lo habíamos visto anteriormente, donde nos hablaba que la ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el derecho a la educación, la permanencia y el egreso sin discriminación alguna, con la gratuidad en el ámbito público hasta el tercer nivel de educación. En el artículo 6, donde hablaremos de los derechos de los profesores o profesoras e investigadores e investigadoras. ¿Qué nos dice? Son derechos de las y los profesores e investigadores de conformidad con la Constitución y la ley los siguientes. 1. Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad, sin ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista, cultural o de otra índole. También debe contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad. Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos que garanticen la estabilidad, la promoción, movilidad y retiro basado en el mérito académico
También participar en el sistema de evaluación institucional y elegir y ser elegido para las representaciones de las y los profesores en las instancias educativas e integrar el cogobierno. Tenemos en el Código de la Niñez y Adolescencia el artículo 37, que nos dice sobre el derecho a la educación, donde los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que garantiza el acceso y permanencia de todo niño a la educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. También que respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. Contemple propuestas educativas flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos los niños y niñas y también de los adolescentes. Bueno, ahora veremos el título 7, donde nos habla del régimen del buen vivir en la sección primera sobre la educación. Aquí tenemos el artículo 343 que nos dice que el Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. Dice que el sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficientemente. También el Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Bajo este artículo tenemos una concordancia que está establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, el cual es el artículo 44, que nos dice derechos culturales de los pueblos indígenas, negros o afroecuatorianos. Pues en este artículo nos dice que todo programa de atención y cuidado a los niños, niñas y adolescentes de las nacionalidades y pueblos indígenas, negros o afroecuatorianos deberán respetar la cosmovisión, la realidad cultural y conocimiento de sus respectivas nacionalidades o pueblos. Además, las entidades de atención públicas y privadas que brinden estos servicios a dichos niños y niñas y adolescentes deberán coordinar sus actividades académicas o sociales con las correspondientes entidades de esas nacionalidades o pueblos. Artículo 344. El Sistema Nacional de Educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior, pues el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la Autoridad Educativa Nacional, que formulará la Política Nacional de Educación. Asimismo, regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. Continuando con la exposición, vamos a pasar a ver lo que es el título 7 del régimen del buen vivir, que tenemos en el artículo 345. La educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares a nivel nacional, donde estas instituciones se vean y se evidencien en toda la nacionalidad y territorio ecuatoriano. Tenemos de igual manera del título 7 del régimen del buen vivir el artículo 346, que nos indica que existirá una institución pública con autonomía de evaluación integral interna y externa que promueva la calidad de educación, donde toda institución va a tener una
evaluación interna, tanto externa, para evidenciar que las instalaciones de la institución sean de calidad, sean eficientes para todas las personas sin exclusión alguna. De igual manera encontramos el artículo 347, que nos indica que será responsabilidad del Estado. 1. Fortalecer la educación pública y la coeducación. Asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. En el artículo 347 nos indica que será de igual manera responsabilidad del Estado. 2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercer derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales, donde estas instituciones hagan y sean partícipes todos los estudiantes. Se escucha a viva voz la participación de cada uno y las ideas que tienen que sean en beneficio de la institución educativa, tanto para autoridades como los mismos estudiantes en sí. El 3, que nos indica garantizar modalidades formales y no formales de educación. Tenemos las concordancias de la Ley Orgánica de Educación Superior, que tenemos el artículo 2 y 4. El artículo 2 nos indica objeto. Esta ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el derecho a la educación superior de calidad. En el artículo 4, derecho a la educación superior, el derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades. Como bien mencionamos anteriormente, que toda persona, sin exclusión alguna, sea por sexo, edad, entre otros, tenga las mismas oportunidades como todos de estudiar en una institución pública. Las concordancias tenemos del Código de la Niñez y Adolescencia, que nos indica en el artículo 37. El artículo 37, derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que nos indica que garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. Respete las culturas y especificidades de región y lugar. Contemple propuestas de educación flexibles alternativas para atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender. De igual manera que garantice a todos los niñas, niñas y adolescentes que cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de 0 a 5 años y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos adecuados a las necesidades culturales de los educandos. Por otro lado, también que se respete las convicciones éticas, morales, religiosas de los padres de familia, de los mismos niñas y adolescentes en general. A continuación tenemos el artículo 348, que nos indica: la educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional, territorial y entre otros. A continuación tenemos la concordancia del artículo anteriormente mencionado, que es de la Ley Orgánica de Educación Superior. Tenemos el artículo 3 y el artículo 18. En el artículo 3 nos indica los fines de la educación superior. La educación superior será de carácter humanista, intercultural y científica, constituye un derecho de las personas y un bien público. En el artículo 18 nos indica que ejercicio de la autonomía responsable. La autonomía responsable que ejercen las instituciones de educación superior consisten en
La independencia para que los profesores e investigadores de las instituciones educativas superiores ejerzan la libertad de cátedra e investigación. Otro punto, la libertad de expedir sus estatutos en el marco de las disposiciones de la presente ley. De igual manera, la libertad en la elaboración de sus planes, programas de estudio en el marco de las disposiciones de la presente ley. La libertad para nombrar a sus autoridades, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, las y los servidores, los trabajadores, atendiendo a la alternancia, equidad de género e interculturalidad con autonomía con la ley. A continuación tenemos el artículo 349, que es de igual manera del título 7 del régimen del buen vivir. Nos indica que el Estado garantizará al personal docente en todos los niveles y modalidades estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico y remuneración justa de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos, que nos indica que el Estado tiene como derecho y obligación tener actualizado todo el personal docente, ya sea de bachillerato, educación inicial, en el ámbito pedagógico para que se pueda desarrollar dentro de las aulas como fuera de las aulas la enseñanza-aprendizaje y todos los estudiantes salgan con valores éticos y un aprendizaje correcto que les servirá para aprendizajes posteriores cuando cursen un estudio de tercer nivel en en las instalaciones de las universidades de nuestro país. Tenemos las concordancias del artículo anteriormente mencionado de la Ley Orgánica de Educación Superior, el artículo 54 y el artículo 58. ¿Qué nos indica el artículo 54? Requisitos para la autoridad académica de las universidades y escuelas politécnicas. Para ser autoridad académica, ¿qué se requiere? Nos indica el primer punto. Estar a goce de los derechos de participación, tener título profesional y de grado académico de maestría o doctorado según lo establece en la presente ley, registrado y reconocido por el órgano rector de la Política Pública de Educación Superior. Para el caso de las instituciones de educación superior dedicadas a la enseñanza en en artes, contar con trayectoria artística reconocida por el Consejo de Educación Superior. Otro punto es haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos indexados en su campo de especialidad en los últimos 5 años y acreditar experiencia docente de al menos 5 años en calidad de profesores o profesores universitarios o politécnicos titular. En el artículo 58 nos indica que la votación de las y los servidores y las y los trabajadores para la elección de rector o rectora o vicerrectora dentro de las instituciones educativas. Tenemos las concordancias de la codificación del Código del Trabajo del artículo 78. ¿Qué nos habla o qué nos indica este artículo? Que será derecho de los profesores particulares, los profesores que presenten servicios en establecimientos particulares de educación, gozarán de las vacaciones y demás derechos que les corresponda según las leyes especiales y en todo cuanto les fuere a ellos favorables. Tenemos de igual manera el título 7 del régimen del buen vivir, el artículo 350, que nos indica que el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista, la investigación científica y tecnológica. Como bien se lo ha mencionado anteriormente, el Estado debe brindar todos los materiales necesarios para que sea de mejor calidad la educación superior, contando con laboratorios de primera tecnología y de muy buena calidad para que se desarrolle la enseñanza-aprendizaje de la mejor manera. Tenemos las concordancias de la Ley Orgánica de Educación Superior del artículo 31. Nos indica que de los delegados o donaciones, los legados o donaciones. Los legados que realicen a las personas naturales y las donaciones que efectúen las personas jurídicas o naturales a las instituciones de educación superior, al Consejo de Educación Superior o al Consejo de Evaluación o Acreditación y Aseguramiento. Como tenemos
el CES, Consejo de Educación Superior. Bien, yo les voy a hablar acerca del artículo 351 del título 7 del régimen del buen vivir, en el que nos dice que el sistema de educación superior estará articulado al Sistema Nacional de Educación y al Plan Nacional de Desarrollo en coordinación con la función ejecutiva. Entonces, bien, esto nos quiere decir que aquel organismo, aquel sistema, se regirá por los principios de autonomía responsable del cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integridad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. Para seguir con esto, tenemos el artículo 352, en el que nos dice que el sistema de educación superior estará integrado por las universidades y escuelas politécnicas, los institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos, los conservatorios de música y artes. Entonces, nos dice que este sistema deberán ser debidamente acreditados y evaluados para que estén presentes ante la sociedad y la sociedad pueda acudir a estos establecimientos. Estas instituciones pueden ser públicas o particulares y no tendrán fines de lucro. Bien, ahora el artículo 353 nos dice que el sistema de educación superior se regirá por un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema, y un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de calidad de las instituciones. Bien, ahora vamos a pasar al artículo 354, en el que nos dice que las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema. Los institutos superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos y los conservatorios creados se crearán por resolución del organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el organismo encargado de esta planificación, de la regulación y la coordinación del sistema encargado, ellos se encargarán de la acreditación y el aseguramiento de la calidad que podrán suspender de acuerdo con la ley a las universidades, las escuelas politécnicas, los institutos tecnológicos superiores y pedagógicos y los conservatorios. Asimismo, podrán solicitar la derogatoria de aquellas que se creen por ley. Hay que tener en cuenta que la creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y carreras universitarias públicas se supeditarán a los requerimientos del desarrollo nacional. Ahora, en el artículo 355 nos dice que el Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas su autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen del desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. Ahora bien, estos recintos son inviolables, ¿no? No podrán ser allanados sino en los casos y términos en que pueda solo el domicilio de una persona. Cuando se necesite del asegurado que de la fuerza pública, la máxima autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente. Esto nos quiere decir que ninguna otra asociación, ninguna otra persona fuera de la institución como tal, de la educación que tenga que ver ahí, no podrá ingresar a estos establecimientos sin la debida autorización de la máxima autoridad pertinente en este. Entonces, para pasar al siguiente artículo, el artículo 356, que nos dice que la educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. Entonces,
La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de los estudiantes y las estudiantes. Entonces, esto con independencia de su carácter público o particular. Además, se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia y en la movilidad y en el egreso. Bien, entonces, aquí nos habla un poco más acerca de lo que vendría a ser también el cobro de aranceles en la educación superior particular, que contará con mecanismos tales como son las becas, los créditos, las cuotas de ingreso u otros que permitan la integración y equidad social en sus múltiples dimensiones. Entonces, el ingreso a las instituciones públicas de educación superior están regulados a través del sistema de nivelación y admisión, que están definidos por la ley. Entonces, la gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. Para ir concluyendo, tenemos el artículo 357, donde nos menciona que el Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar sus capacidades académicas, invertir en la investigación y en el otorgamiento de becas y créditos que no implicarán costo o gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel. Vale refutar aquí que la ley regulará los servicios de asesorías técnicas, las consultorías y aquellos que involucren fuentes alternativas de ingresos para las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares. Entonces, en la distribución de estos recursos deberán basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos por la ley misma. Gracias. Continuamos con la sección sexta, cultura física y tiempo libre. En el artículo 381 nos habla sobre que el Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la recreación como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas. Impulsará el acceso masivo al deporte y las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial. Auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos, y fomentará la participación de las personas con discapacidad. El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. En el artículo 48 del Código de la Niñez y Adolescencia nos habla sobre los derechos a la recreación y al descanso. Esto nos dice que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al descanso, a la recreación, el juego y el deporte. Los estados y gobiernos deben estar obligados a incentivar y animar a los niños y jóvenes a participar en los juegos tradicionales, crear y mantener espacios de instalaciones seguras y accesibles, programas públicos adecuados, seguros y gratuitos para ejercer este derecho. Las instituciones educativas deben contar con instalaciones deportivas, de entrenamiento, creativas y culturales, y pueden asignar un presupuesto suficiente para desarrollar todas estas actividades. En el artículo 382 nos dice que se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la práctica del deporte de acuerdo con la ley. A continuación pasamos al artículo 383. Se debe garantizar el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. Continuamos con las disposiciones transitorias. En la disposición transitoria 18ª,
Esta nos habla sobre el Estado que tiene que asignar de forma progresiva recursos de públicos de presupuesto general del Estado para la educación inicial básica y el bachillerato con incrementos anuales de al menos el 0.5% del Producto Interno Bruto hasta alcanzar un mínimo de 6% del Producto Interno Bruto. Hasta la aprobación del presupuesto general del Estado el año siguiente, la entrada en vigencia de la Constitución, el Estado compensará a las universidades y escuelas politécnicas públicas por el monto que dejarán de percibir por concepto de cobro de aranceles, matrículas y derechos que hagan referencias a la escolaridad de los estudiantes. A partir de este momento, este financiamiento constará en el presupuesto general del Estado. Solamente previa evaluación, las universidades particulares que la entrada en vigencia de esta Constitución reciban asignaciones y rentas del Estado. De acuerdo con la ley, podrán continuar percibiéndolas en el futuro. Estas entidades deberán rendir cuentas de los fondos públicos y recibidos y destinarán los recursos entregados por el Estado a la concesión de becas a estudiantes de escasos recursos económicos desde el inicio de la carrera. Continuamos con la 19ª. Aquí nos dice que el Estado realizará una evaluación integral de las instituciones educativas unidocentes y pluridocentes públicas y tomará medidas con el fin de superar la precariedad y garantizar el derecho a la educación. En el transcurso de 3 años, el Estado realizará una evaluación del funcionamiento, finalidad y calidad de los procesos de educación popular y diseñará las políticas adecuadas para el mejoramiento y regulación de la planta docente. Continuamos con la 20ª. El Ejecutivo creará una institución superior con el objetivo de fomentar el ejercicio de la docencia y de cargos directivos, administrativos y de apoyo en el Sistema Nacional de Educación. La Autoridad Educativa Nacional dirigirá esta institución en lo académico, administrativo y financiero. En el plazo de 5 años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, todas las instituciones de educación superior, así como sus carreras, programas y posgrados, deberán ser evaluados y acreditados conforme a la ley. En caso de no superar la evaluación y acreditación, quedará fuera del sistema de educación superior. Para concluir, tenemos la 21ª. Esta nos habla sobre el Estado que estimulará la jubilación de los docentes y los docentes del sector público, mediante el pago de una compensación variable que relacione la edad y años de servicio. El monto máximo será de 150 salarios básicos unificados del trabajador privado y de 5 salarios básicos unificados del trabajador privado en general por año de servicio. La ley regulará los procedimientos y métodos de cálculo. Eso es todo por nuestra exposición. Muchas gracias y que tengan un buen día.